Señoras y señores, bienvenidos a Aunque Duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar, que no se quiere aceptar. El último programa que hicimos fue en noviembre. Y fue el de la vergonzosa, la patética liberación del hijo del Chapo Guzmán por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y qué casualidad que la vuelta, que esta nueva temporada de Aunque Duela, aunque le duela a los seguidores del no distinguido presidente, qué casualidad que nuestro regreso coincida con el cumpleaños del criminal que dejó o del criminal del que hablamos en ese programa, que fue Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. ¿Y dónde está la coincidencia? Usted dirá. Básicamente la coincidencia la encontramos en que AMLO estaba en Badiraguato, Sinaloa, un pueblecito del triángulo, dentro del triángulo dorado del narcotráfico aquí en México. AMLO estaba en Badiraguato justo el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán. Incluso hay un video saludando a la madre del Chapo, algo bastante curioso, ¿no? ¿Qué coincidencia? La coincidencia no está en que volvamos al podcast justo un día después del cumpleaños de Ovidio, ¿no? La coincidencia está en que AMLO esté en el pueblo del papá de Ovidio justo el día de su cumpleaños. Curiosísimo. Pero bueno, supongo que ya se enteró el Chapo allá en la cárcel en los Estados Unidos. Ahí está la coincidencia, señoras y señores. Qué curioso, sin lugar a dudas. Qué curioso. Ya hace mucho que no nos veíamos. He estado bastante ocupado preparando un documental que lastimosamente por el COVID-19 no sé cuándo podré comenzar a filmar, ¿no? La pandemia me pilló aquí en México, en Guadalajara, vestido y alborotado con la preparación del documental sobre inmigración que iba a hacer, esa pieza periodística que me tiene bastante emocionado. Y entonces pues solo queda el trabajo online, solo queda volver con fuerza a este podcast. Saludos a toda la gente que ha estado preguntando que dónde estaba, etcétera, etcétera, ahí en Instagram, a Puch. Saludos al DF, saludos a todos. En fin, soy Roberto Magallón y es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo la siguiente reflexión. Y comenzamos ahora sí el podcast. Y cómo no, tratándose de un podcast periodístico, específicamente con la fuente del fútbol, pero es un podcast periodístico. Hablemos de la premisa básica del periodismo, que es la actualidad en el oficio, ¿no? ¿Cuál es la actualidad? La pandemia. La pandemia esa que nos tiene encerrados en casa, aplaudiendo a las 8 de la noche, imaginando desde nuestro sofá que saludamos a la pescadera, esa guapa rubia de la esquina, que decimos buenos días al portero, ¿qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Mientras tomamos en un termo de plástico ese elixir que nos levanta por las mañanas, la primer taza de café, preparándonos para recibir la brisa del día. Y cómo no digo, incluso nos preparamos para las primeras mentadas de madre, para mandar a tomar por saco, por no decir de otra manera, a todo lo que nos molesta de la cotidianidad. Encerrados en casa, estamos encerrados en casa, pero con un mundo de información. ¿Dónde tengo el teléfono? No lo tengo aquí, da igual. Con un mundo de información gigantesco y de entretenimiento a punta de pantalla.
todo está tan hecho mierda, que nos encerramos en esos aparatitos luminosos para evadirnos de la realidad. Fíjese que nos refugiamos con lagartos parlanchines, con pseudopolicías y el amigo de una amiga que, por casualidad también, como lo del cumpleaños de Ovidio y la visita de AMLO a Badiraguato, que resultan ser vecinos del protagonista de turno. Respecto a la actualidad periodística, obviamente ese es el protagonista de turno. Y con eso, señoras y señores, con eso nos sentimos conectados. Por encima del cuento que nos han contado, nos sentimos por encima del bien y del mal. Porque tenemos la información en las pantallas, en el ordenador, en el teléfono, en nuestros aparatos de videojuegos. Ahí tenemos la información. Todo. No necesitamos leer, porque ahí está. Leer libros, vamos. Aquí tenemos unos cuantos. Y esto se debe, entre muchos otros factores, a dos principales, o a dos por lo menos que voy a mencionar aquí. La pérdida de legitimidad de los medios de comunicación convencionales, que muchos, hay que decirlo como es, se han vuelto mero entretenimiento, y encima entretenimiento de baja calidad, porque ponen arriba de todo, arriba de la investigación, del trabajo, ponen la inmediatez, porque es un negocio y se tiene que competir con el exceso de información, con la inmediatez que viene de internet. Sin embargo, esa falta de oficio en los medios convencionales ha ido fomentando el nacimiento de otras fuentes, la competencia, esas fuentes salidas prácticamente del imaginario del tato del bar de la esquina, ese viejito que parece que todo lo sabe. Las llamadas fake news, las noticias falsas o el pan nuestro de cada día nos encuentran con premura en la necesidad de recordar o conocer el diálogo Gorgias de Platón. Un diálogo donde Sócrates sostiene una simpática y oscura, por lo menos para nuestra época, conversación con el sofista Gorgias. A resumidas cuentas, porque el texto es larguísimo y tengo el tiempo limitado, vamos, tanto de la memoria como el de ustedes. Resumidas cuentas, Sócrates, o mejor dicho, Gorgias le dice a Sócrates que él es experto en un arte, y Sócrates le responde con una pregunta: ¿en qué arte? ¿En qué arte eres? Imagínatelos ahí sentados, fumando algo, un pitillo. ¿En qué arte eres experto, Gorgias? Porque podría ser cualquiera, la pintura, la escultura, podría ser cualquiera. Y Gorgias responde que él era experto en el arte de convencer. Él era experto en retórica, en aquello que sirve para convencer a los demás. Sócrates, continuando la charla, le pregunta a Gorgias si para convencer a alguien de algo hay que reconocer a fondo o hay que conocer a fondo ese algo. Gorgias responde que no. Simplemente hay que conocer la retórica. Para convencer a alguien hay que saber de retórica. Y amigos de Aunque Duela, ¿a qué voy con todo esto? Simplemente que en las redes sociales y en muchos medios semiprofesionales, porque no podemos llamarles profesionales a esos que no trabajan con profesionalismo, están llenos de Gorgias. De Gorgias que hablan y hablan y hablan y terminan convenciendo. Hablan de temas de actualidad y no tienen ni puñetera idea del tema en cuestión. Alimentando con eso a la vaca gorda, aquella que podríamos llamar la sociedad de los idiotas. Esa sociedad que gracias a internet
y la vasta información que ahí hay, falsa y veraz, cree estar más informada que nunca, pero que es la sociedad más desinformada de la historia. Es decir, a nuestra tía esa que envía cadenas diciendo con toda certeza y sin vergüenza, que es lo peor, que el virus lo plantó en China Donald Trump, y al día siguiente te dice, sin ánimo de corregir el fallo anterior, seguramente porque ya se le olvidó, básicamente por eso, ya sabes, los efectos secundarios de la inmediatez facilona. Al día siguiente te dice basándose en un nuevo bulo, compartido 101 veces o más, que fue ahora China, que fue China quien dejó salir el virus del pangolín a matar a sus ciudadanos para desestabilizar la economía mundial y así aprovechar partido. A esa tía o tío, con aires veramente cuñadísticos, me adjudico el término, que te niega o pone en duda a los verdaderos expertos, a esos que soñaron desde niños ser médicos o entrenadores de fútbol y que han dedicado su vida entera a una cuestión, diciendo que la tía que, bueno, solo son parte del sistema, ¿no? Ese sistema establecido que nos quiere manipular cada vez más y más. Que no, te dice la tía que no, que el COVID-19, si es que se sabe el nombre, porque si no, es un coronavirus, ya está a punto, ya está. Que el COVID-19 se cura con un tecito de limón y miel. Es esa gente que dice que el médico se equivoca, que no te quedes en casa aburrido y ocioso, que no pasa nada con salir a la calle y subirte al metro siempre y cuando lleves la prueba mágica, el cubrebocas. Que ese te evitará 100% el cementerio, o por lo menos el hospital. ¿Por qué? Pues porque eso lo dice el WhatsApp. Eso lo señaló un virólogo de la Universidad de Wuhan, que buscas en internet el nombre de ese virólogo que dice la cadenita de WhatsApp y no lo encuentras, pero ni rastro del tipo ese. Pero bueno, la tía se lo cree. Señoras y señores, supongo que si estáis leyendo esto, leyéndolo en la página web robertomayón.com, escuchando o viendo este podcast, es porque dudan, es porque no se quedan con cualquier respuesta. Pero lo supongo porque sobre todo, creo, les gusta el diálogo. Ese diálogo basado en fuentes profesionales que saben lidiar con la información falsa o veraz. Para terminar, agregar que el otro día escuchaba por la radio a un académico hablar sobre la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sobre el por qué a pesar de su incompetencia sigue siendo tan popular. Este politólogo decía que eso se debe a un fenómeno del caer bien. Es decir, él me cae bien aunque no haga nada. Por ejemplo, en contraparte, Peña Nieto me caga la madre y no hace nada. Peña no hace nada y además me cae mal. Y ese caer bien del que habla el politólogo en cristiano se traduce en que el presidente actual en su comunicación oral y visual es parecido a sus simpatizantes. Es decir, igual de ignorante, igual de gandalla, igual de bromista, igual de huevón. Y tú dirás, bueno, eso son todos los políticos. Y aquí yo digo siempre que los políticos termina de político siempre aquel que no sirvió para absolutamente nada en la vida. Para nada más que para eso. Y tú dirás eso, bueno, es que eso han sido todos. Y sí, seguramente sí. La diferencia radica en que los anteriores lo hacían a escondidas y este huevón, burro y ladrón, lo hace en tu cara. Y esa honestidad, la gente ignorante la premia. Pasa lo mismo con las cadenitas, con los memes, los periodistas
partideros, los periodistas de bufanda. Esa indefendiblemente estúpida honestidad, la gente ignorante la premia. Y como mucha gente ya está hasta el trapo de tanta mierda, ves a quien sabe como un soberbio ignorante que solo quiere mantenerte, como lo ha hecho hasta el momento, en la peste, en el hoyo, pues premias al que es como tú. Por último, y perdónenme que ejemplifique siempre con México, amigos de Iberoamérica, pero es que no me voy a meter en tintas de Fernández, Duque o de Nicolás Maduro, sinceramente. Eso les corresponde a ustedes. Sí, me meteré con Pedro Sánchez algún día seguro, porque ese también me corresponde. Voy a terminar con datos, porque a los periodistas nos gustan los datos. En la prueba PISA de diciembre pasado, 2019, solo el 1% de los niños mexicanos, resultado y futuro nuestro, aprobaron los niveles 5 y 6 en lectura de comprensión. Esa lectura que distingue entre un hecho o un texto serio y una simple opinión. En esa estamos y para allá vamos. Evitémoslo lo más posible, señoras y señores. Yo como periodista te digo que leas la prensa seria. Los reporteros estamos ahí por vocación, no por dinero. La excepción del que hace dinero con el periodismo es muy corta. La gran masa somos obreros de la información. Ya está. Es eso. Estamos ahí por vocación. Somos gente que estudiamos la información. La vivimos. Esa información de la que curiosamente hablan los que nos critican, hablan esos omnipotentes opinólogos que cada vez hay más en la red, hay que decirlo. Esa información la reporteamos nosotros. Salimos a la calle y la buscamos y la encontramos. Esa información preguntamos. Salimos cada mañana con la intención de no aplaudir lo que debe hacerse bien. A veces dices, solo hablas de cosas negativas. Eso debe ser. Porque lo otro per se se debe hacer bien. Salimos para señalar lo que no se hace y contártelo, porque somos parte de la sociedad, de la gente. Somos ese intermediario entre el suceso y lo público y tú. Hay líneas editoriales, claro. No lo voy a negar. Pero por eso te lees el diario que va contigo y con tu ideología. Y el que no, revisas la web que estás leyendo, ves si tiene faltas de ortografía, si da fuentes, revisen las fuentes de una página web. Díganle a su tía. Y si las fuentes son serias. Links, libros, etc. Y solo entonces te vas a creer el 60%. En base a ese 60% vos, vas a sacar tus reflexiones, o debes sacarlas. Lee revistas académicas y si no las entiendes no importa. Ya las entenderás. Con práctica. Solo así, señoras y señores, solo así podremos cuestionar, combatir los memes, las cadenitas de la tía, los bulos, esas esposas de colores, la bufanda que no nos deja ver. Solo así podremos salvarnos todos de la sociedad de los idiotas. En fin, por cierto, el próximo viernes tenemos la vuelta del fútbol. Analizaremos cuál para mí es en la historia de este deporte la época del club más importante entre la del épico River de Gallardo y el mítico Boca de Bianchi. Si quieres que hable de un tema, pues recomiéndamelo aquí debajo en los comentarios y me gustaría saber tu retroalimentación aquí debajo también. Soy Roberto Magallón y eso fue Aunque Duela. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Chao, chao.